La llave no giraba. Un clic seco, definitivo. Lo intenté otra vez. Nada. Miré el pomo nuevo, brillante. Habían cambiado la cerradura. En mi propia puerta, en pleno Sarriá. Mamá, ¿qué pasa? Lucas, mi hijo de 7 años, tiraba de mi chaqueta. Nada, cielo. Un momento. Saqué las llaves de repuesto. El mismo sonido hueco. Me latía el corazón con fuerza. 3 días. Solo habían pasado 3 días desde aquella cena. Necesitamos 4.000 euros al mes. Javier, mi suegro, lo soltó como quien pide la sal. Carmen, mi suegra, asentía con su sonrisa de mártir. Me reí, sin gracia. 4.000 de mis 45, ¿estáis locos? Hija, no seas egoísta, dijo Carmen. Vives en nuestra casa. Es lo mínimo. ¿Vuestra casa? Yo pago la hipoteca. Yo pago todo. Diego, mi marido, miraba al vacío. Ainhoa, por favor, calmemos los ánimos. ¿Calmar los ánimos, oyes lo que piden? Javier golpeó la mesa. ¿Es lo justo, quieres dejarnos en la calle? Lo justo es que busquéis trabajo, Javier. O que recortéis vuestros viajes de bridge, Carmen. ¿Cómo te atreves? Carmen se puso de pie. Yo me atrevo porque es mi dinero. Mi sudor. La respuesta es no. Diego susurró, lo pensaremos. No hay nada que pensar, y grité. Es no. La mirada de Carmen se heló. Verás, hija. Verás lo que es la ingratitud. Ahora, frente a la puerta bloqueada, entendí su amenaza. Eran las 7 de la tarde. Barcelona olía a marzo y a cena. Yo, fuera. Ellos, dentro. Con mi hijo. Llamé al móvil de Diego. Buzón. Llamé al fijo. Nada. Silencio. Vamos, Lucas. Vamos a casa de la abuela Isabel. De sorpresa. El piso de mi madre en el ensanche olía a lentejas y a seguridad. Isabel abrió, sonrió, y al ver nuestras caras, la sonrisa se borró. Pasa, cariño. Pasa, Lucas. Nos hizo entrar. Le sirvió un colacao a Lucas, un brandy a mí. Cuéntame. Se lo conté todo. Los 4.000 euros. La discusión. La cobardía de Diego. La cerradura nueva. Isabel escuchó, sin sorpresa. Tomó un sorbo de té. ¿Y si te digo que esa casa es tuya?, dijo al final, su voz tranquila. ¿Qué? Tuya. A tu nombre. La compró tu padre, antes de morir. Hace más de 20 años. Una inversión para ti. El mundo se paró. No, no puede ser. Ellos siempre dijeron. Mintieron. Tu padre les dejó vivir allí. Sin papeles. Por lástima. Cuando murió, la casa quedó para ti. Tú eras una niña. Yo no quise problemas. Y cuando te casaste con Diego, parecía lo normal. ¿Tienes pruebas? Isabel se levantó. Abrió un cajón del mueble del salón. Sacó una carpeta azul, desgastada. Me la tendió. La abrí. Papeles. Notaría. Escritura. Ainhoa Rodríguez Márquez. Propietaria, la fecha, de hace más de 2 décadas. La dirección. Mi casa. Un temblor me recorrió. No de miedo. De rabia. Fría y pura. Llevan 20 años en mi casa. Y ahora me echan. No te echan, corrigió mi madre, poniéndome las manos en los hombros. Te están desalojando de una propiedad que ocupan ilegalmente. ¿Y Diego? ¿Diego lo sabía, o lo intuía? No es tonto. Miré los papeles. Mi nombre. Mi casa. Todo este tiempo. ¿Qué hago, mamá? Isabel sonrió. Una sonrisa pequeña y feroz. Mañana vamos a ver a Pablo.
mi abogado. Y después, hija mía, les das las gracias por cambiarte la cerradura. Porque les acabas de abrir la puerta de su peor pesadilla. Lucas se acercó, soñoliento. Mañana volvemos a casa, mamá. Lo abracé. Sí, cielo. Volveremos. Los miraría a los ojos. A los tres. Con mis papeles en la mano. La oficina de Pablo olía a café cargado y a papel viejo. Estaba en el Eixample, en un edificio con una fachada modernista que escondía un interior sobrio y práctico. Pablo, el abogado amigo de mi madre, era un hombre de unos 50 años, con gafas de pasta y una corbata perfectamente anudada que no lograba suavizar su mirada afilada, de halcón. Isabel me ha puesto al tanto, Ainhoa. Un caso, fascinante. Pasó los dedos por los papeles de la carpeta azul que mi madre le había dado. Yo estaba sentada frente a su escritorio, las manos entrelazadas, tratando de que no temblaran. A mi lado, Isabel asentía con gesto serio. ¿Es cierto, la casa es mía? Mi voz sonó más pequeña de lo que quería. Pablo levantó la vista, una sonrisa casi imperceptible en sus labios. Más que cierta. Es tuyo el sol que da en el balcón a las 3 de la tarde. Según esto, dijo, golpeando suavemente la escritura, eres la única propietaria desde que tenías 8 años. Tu padre, que en paz descanse, fue muy previsor. Y muy formal. Todo está en regla. Registro de la propiedad, todo. Un alivio inmenso, mezclado con una rabia renovada, me recorrió. Y ellos, mis suegros. Llevan 20 años. Ocupando ilegalmente. Exacto. Sin contrato de alquiler, sin usufructo, sin nada. Lo que se conoce como una mera tenencia, tolerada inicialmente por tu padre, pero que no confiere derecho alguno. Han vivido ahí por pura beneficencia familiar, que ahora, claramente, se ha agotado. Sus palabras eran frías, técnicas, y cada una era un clavo en el ataúd de la mentira de Javier y Carmen. ¿Y qué puedo hacer? Pregunté, inclinándome hacia adelante. Lo que deberías haber hecho hace años. Reclamar tu propiedad. Tienes 2 vías, una acción de desahucio por ocupación ilegal, que es rápida, y una reclamación de rentas de alquiler atrasadas por esos 20 años. Aunque eso último, puede ser más complicado de cuantificar y cobrar. 20 años de alquiler en Sarriá. La cifra era astronómica. Dantesca. Mi cabeza daba vueltas. Quiero mi casa. Quiero que se vayan. Lo antes posible. Lo dije con una claridad que me sorprendió a mí misma. Bien. Pablo tomó un blog. Necesito que me autorices como tu procuradora. Presentaremos la demanda de desahucio hoy mismo. Dada la flagrancia y el cambio de cerradura, un detalle deliciosamente estúpido por su parte, por cierto, podemos pedir medidas cautelares. Podrían salir en cuestión de semanas, no meses. Hazlo. La palabra salió seca, decidida. En ese momento, mi teléfono vibró en el bolso. Lo miré. Diego. La boca se me secó. Lo mostré a Pablo y a mi madre. ¿Lo coges?, preguntó Isabel. Asentí. Necesitaba oírlo. Necesitaba saber de qué lado estaba, ahora que el suelo de sus padres se abría bajo sus pies. Hola, Diego. Mi voz sonó plana. Ainhoa, por favor, tienes que parar esto. Su voz era un susurro urgente, angustiado. Sonaba como si hablara desde un armario. Mis padres están fuera de sí. Diles que aceptas los 2.000 por mes. Es un buen acuerdo. Por Lucas. Por nosotros. 2.000. Casi me río. Diego, me han dejado en la calle. Han cambiado la cerradura de mi casa. Hubo un silencio. Luego, un sonido de frustración. No empieces otra vez con eso, es su casa, siempre lo ha sido. Ellos me lo dijeron. Tú no entiendes la presión, Ainhoa. Toda la vida, lo que esperan de mí. Lo que debo hacer. Su tono se quebró, pasando de la súplica a la autocompasión en un segundo. Lo que debes hacer es ser mi marido. El padre de Lucas.
no su hijo obediente de 40 años. Respiré hondo. Y Diego, te voy a decir una cosa. La casa no es suya. Nunca lo ha sido. Está a mi nombre. Desde que era una niña. El silencio al otro lado fue absoluto, roto solo por su respiración entrecortada. ¿Qué dices? La verdad. Tu padre y tu madre te han mentido. A ti también. Han vivido todos estos años en mi propiedad. Ilegalmente. Y ahora voy a echarlos. Con la ley de mi lado. No, no puede ser. Tú estás mintiendo. Te lo ha inventado tu madre para enfrentarnos. Pero su voz no tenía convicción. Tenía pánico. El pánico de quien ve desmoronarse la única realidad que ha conocido. Pregúntaselo. Pregúntales por la escritura. Mientras tanto, no intentes contactar conmigo para pedirme que ceda. La única conversación que quiero tener contigo es para saber si te quedas con ellos o vienes con tu mujer y tu hijo. Colgué. Mis manos temblaban, pero por dentro me sentía extrañamente sólida, como de piedra. Pablo me observaba con interés profesional. Isabel me apretó la mano. Bien hecho, hija, murmuró. Justo entonces, el teléfono vibró de nuevo. No era una llamada. Un mensaje de WhatsApp. De Carmen. Lo abrí. No había palabras. Solo una foto. Una foto de Lucas, saliendo del colegio el día anterior, con mi madre. La habían tomado desde lejos, con zoom. Un escalofrío repugnante me recorrió la espalda. Inmediatamente después, llegó un texto. Carmen, una madre de verdad no lleva a su hijo a escondidas ni envenena su cabeza contra su familia. Deja de hacer el ridículo con tus tonterías legales, o todo Barcelona sabrá la clase de hija y de madre que eres. La prensa ama estas historias. Piensa en Lucas. Cede. La pantalla se me empañó ante los ojos. No de miedo. De una furia tan blanca y pura que durante un segundo no vi nada más. Amenazar a mi hijo. Usar a mi hijo. ¿Ainhoa? La voz de mi madre sonó preocupada. Le pasé el teléfono sin decir nada. Ella lo miró y palideció. Pablo, al leer el mensaje en la pantalla que Isabel le mostró, arqueó una ceja. Un error táctico, dijo, casi para sí mismo. Amenazar por escrito. Muy útil. Tomó nota. Guarda esa captura de pantalla. Toda comunicación, a partir de ahora, que sea por escrito. O grábala si es verbal. Es oro. Levanté la vista hacia él. La rabia se había enfriado, transformándose en una determinación absoluta, cristalina. Pablo, quiero presentar la demanda hoy. Y quiero pedir esas medidas cautelares. Quiero que salgan de mi casa. Lo antes posible. Así se habla, dijo él, y su sonrisa esta vez fue amplia y genuina. Firmaremos los papeles ahora. Y empezaremos. Esto va a ser rápido, Ainhoa. Prepárate. Mientras firmaba los documentos, mi pluma trazando mi nombre con una firmeza que no sentía desde hacía años, supe que no había vuelta atrás. La batalla legal comenzaba. Y Carmen, con su amenaza estúpida, acababa de darme la primera arma. Miré la foto de Lucas en mi pantalla. Por él. Por los dos. No cedería. Los echaría. Pablo no exageró. La demanda, presentada de urgencia, fue admitida a trámite en tiempo récord. El juzgado de primera instancia número 15 de Barcelona, especializado en temas de familia y propiedad, citó a las partes para una audiencia preliminar en apenas 10 días. La justicia, a veces, podía ser rápida cuando los papeles estaban claros. Es el cambio de cerradura, me explicó Pablo en su despacho, hojeando la notificación oficial. Demuestra la intención de apropiación y el ánimo de alterar la posesión. Es un hecho muy grave. Les ha salido el tiro por la culata. Mientras tanto, seguí sus instrucciones al pie de la letra. Recopilé todo, extractos bancarios de los últimos 10 años donde Diego y yo pagábamos la hipoteca, la comunidad, los recibos. Facturas de las reformas que habíamos hecho en la casa. Declaraciones de vecinos,
viejos amigos de mi padre, dispuestos a testificar que Javier y Carmen nunca habían pagado nada. Incluso encontré, entre las cosas de mi padre, viejas cartas donde Javier, en tono de colega, le agradecía a mi padre su generosidad infinita por dejarles el piso en esos momentos difíciles. Era oro puro. Diego intentó llamarme 3 veces más. Las 3 las envié a buzón. Luego empezaron los mensajes, largos y torturados, llenos de reproches: estás destrozando a la familia, y súplicas: habla conmigo, por favor. No respondía ninguno. Hasta que no viera de qué lado estaba realmente, no tenía nada que hablar. Mi corazón se endurecía un poco más con cada notificación, pero pensar en Lucas, durmiendo en el sofá cama de mi madre, me daba fuerza. 5 días después de presentar la demanda, llegó la emboscada. Estaba volviendo del colegio con Lucas. Al doblar la esquina hacia el portal del edificio de mi madre, vi el furgón blanco con el logotipo de una televisora local. Mi corazón dio un vuelco. Delante de la puerta, Carmen, con un jersey modesto y el pelo ligeramente despeinado, hablaba con lágrimas en los ojos a una presentadora de rostro compungido. Un cámara nos apuntó en cuanto nos vio. Ahí está, gritó Carmen, señalándome con un dedo trémulo. Esa es la mujer que quiere dejar en la calle a sus suegros mayores, a los padres de su marido. Lucas se apretó contra mí, asustado. Un fogonazo de pánico me recorrió, seguido inmediatamente por una ola de rabia hirviente. Esto era su amenaza hecha realidad. Querían destruirme en los medios. La presentadora, con un micrófono en la mano, se acercó con paso decidido. Señora Ainhoa, ¿es cierto que pretende desalojar a sus suegros, de 75 y 72 años, de su hogar de toda la vida? Carmen lloriqueaba a su lado, una actuación digna de un Goya. Por favor, hija, recapacita, ¿dónde vamos a ir tu suegro y yo? ¿A un asilo? La cámara se enfocó en mi cara. Sentí el calor de los focos. Vi la mirada de triunfo detrás de las lágrimas de Carmen. Ella esperaba que me desmoronara, que tartamudeara, que pareciera la bruja desalmada. Entonces, recordé las palabras de Pablo: en esta guerra, la percepción es todo. Si atacan, tú contraatacas. Pero con inteligencia. En lugar de taparme la cara o gritar, saqué mi teléfono móvil. Con dedos sorprendentemente firmes, abrí la aplicación de redes sociales y pulsé transmisión en vivo. Le puse un título claro: respuesta a la falsedad. Ahora. Sí, es cierto, dije, mirando directamente a la cámara de mi teléfono, pero también a la de la televisión. Mi voz sonó clara, más fría de lo que me sentía. Pretendo recuperar mi casa. La casa que mis suegros, Javier y Carmen, han ocupado ilegalmente durante 20 años. La misma casa de la que me cambiaron la cerradura hace una semana, dejando a mi hijo de 7 años y a mí en la calle. La presentadora parpadeó, sorprendida por el giro. Carmen dejó de llorar un instante, su expresión de víctima se resquebrajó. ¿Tiene pruebas de esas acusaciones tan graves?, preguntó la presentadora, recuperando la compostura. Las tengo. Alcé ligeramente el teléfono. Y las he presentado ante un juzgado. Escritura de propiedad a mi nombre desde hace 20 años. Pruebas de que yo he pagado todos los gastos. Y la amenaza, por mensaje, de mi suegra, diciendo que iba a destruir mi reputación en los medios si no cedía a su chantaje de 4.000 euros mensuales. Miré directamente a la cámara grande. Esto no es una historia sobre una hija desalmada. Es una historia sobre 2 personas que han vivido de gorra en una propiedad ajena durante 2 décadas y que, al ser descubiertas, recurren al chantaje emocional, a la difamación y a dejar a su propio nieto en la calle. Pregúntenles a ellos por qué no tienen ni un solo recibo a su nombre. Pregúntenles por qué, si la casa era suya, la hipoteca estaba a mi nombre. Carmen enrojeció. Son mentiras, que esos papeles son falsos, ella está loca, y gritó, pero su tono había perdido la tristeza controlada. Ahora era rabia pura, la rabia de quien ve su obra maestra desmontarse. Mi transmisión en vivo estaba acumulando cientos de visualizaciones al instante. Los comentarios comenzaban a llover: qué cara más dura la de la suegra, y enséñales los papeles, hermana, el niño está ahí, pobrecito, usan al niño. La presentadora, viendo cómo la historia daba un vuelco incómodo, intentó recuperar el control. Señora,
esto es muy complejo, quizás deberíamos. No hay nada complejo, la interrumpí, aún con el teléfono en alto. Hay una escritura notarial. Hay un juzgado. Y hay una familia, la mía, que solo quiere vivir en su hogar. Si quieren hablar de esto, hablen con mi abogado. O mejor aún, esperen al juicio. Buenas tardes. Agarré la mano de Lucas, que me miraba con ojos como platos, y pasé entre la presentadora y una Carmen ahora muda de furia. Entramos en el portal. La puerta se cerró, bloqueando el sonido de las cámaras y los murmullos de los pocos vecinos que habían salido. Me desplomé contra la pared del ascensor, el corazón a 1000 por hora. Lucas me abrazó fuerte. Mamá, has sido como una superheroína, susurró. La transmisión en vivo había explotado. En una hora, tenía miles de visualizaciones, compartidas cientos de veces. Los comentarios eran mayoritariamente de apoyo. Algunos medios digitales ya estaban recogiendo la noticia con titulares como «La guerra de la hipoteca», «Ella paga», «Ellos viven y la echan» o «Suegra difamadora VS no era con papeles». Mi teléfono vibró. Era Diego. Esta vez, contesté. ¿Has visto lo que ha hecho tu madre?, le espeté, sin saludar. Lo he visto, su voz sonaba rota, perdida. En la televisión, y en tu directo. Ainhoa, Dios mío, ¿es verdad lo de los papeles, de verdad? Pregúntaselo a ellos, Diego. Pregúntales por qué te han mentido toda la vida. Hubo un largo silencio. Luego, un sonido entrecortado. Han estado hablando toda la tarde. Dicen que tu padre les engañó. Que les hizo firmar algo sin saber. Que es todo un malentendido. No me hagas reír, dije, secamente. Tú decides, Diego, ¿vas a seguir creyendo sus cuentos, o vas a mirar los hechos? El juicio es en 5 días. Si quieres estar del lado de la verdad, y de tu familia, ya sabes dónde estamos. Colgué. No estaba segura de qué haría. Una parte de mí, pequeña y tonta, esperaba que eligiera bien. La otra, más grande y más realista, se preparaba para seguir luchando sola. Pero ya no estaba sola. Tenía la ley, tenía la razón y, ahora, gracias a la torpe manipulación de Carmen, empezaba a tener a la opinión pública de mi lado. La partida había cambiado por completo. El juzgado olía a madera pulida y ansiedad. La sala, fría y sobria, estaba casi vacía. Solo estábamos nosotros, el juez un hombre de edad madura con gesto cansado, la procuradora de la otra parte, y ellos. Javier y Carmen, sentados al otro lado, parecían 2 estatuas de la virtud ofendida. Vestidos con ropa sencilla, casi humilde. Un disfraz perfecto. Diego estaba sentado detrás de ellos, pálido, sin mirarme. Llevaba la misma corbata que le regalé para nuestro aniversario. Me dolió verla. Pablo, a mi lado, colocó ordenadamente sus carpetas. Calma y hechos, susurró. Los hechos están de nuestro lado. El juez dio comienzo a la vista. La procuradora de mis suegros, una mujer de gesto severo, empezó. Habló de lazos familiares rotos, de desamor, de una hija política cruel que abandonaba a sus mayores en la indigencia. Luego, hizo entrar a Javier al estrado. Mi suegro caminó lentamente, con una leve cojera que jamás le había visto. Se aferró a la barandilla como si le costara subir los 3 escalones. Tomó asiento y suspiró, un suspiro de hombre abrumado. Señoría, comenzó, con voz quebrada. Solo somos 2 ancianos que queremos vivir nuestros últimos años en el hogar donde criamos a nuestro hijo. Donde enterramos a nuestros recuerdos. Mi mujer no está bien del corazón. El estrés de esto, el médico ha dicho que cualquier shock podría ser fatal. Sacó un papel del bolsillo. Tengo aquí un informe médico. Pablo se puso en pie. Protesta, señoría. Ese documento no se ha aportado con antelación. No podemos verificarlo. Se admite la protesta, dijo el juez, con sequedad. Continúe, pero ese papel no será valorado como prueba. Javier lanzó una mirada de honda tristeza hacia el juez. Solo quería que entendiera nuestra situación. Nuestra nuera. Ainhoa, vivió con nosotros 10 años. La tratamos como a una hija.
Le dimos todo. Y ahora, porque hemos pedido una pequeña ayuda para nuestros medicamentos, nos quiere echar a la calle. Nos ha amenazado. Ha envenenado a nuestro hijo contra nosotros. Incluso habló mal de nosotros en la televisión, para ganarse al público. Es muy cruel. Sentí como la rabia me hervía en las venas. Pablo puso una mano tranquilizadora sobre mi brazo. ¿Tiene algo que añadir?, preguntó el juez. Solo que es mentira, dijo Javier, con lágrimas en los ojos. Todo. La casa siempre fue nuestra. Su padre fue un amigo, sí, pero los papeles deben estar falsificados. Nosotros no sabemos de leyes. Somos gente sencilla. Bajó del estrado con su farsa de cojera. Carmen le tomó la mano, en un gesto de apoyo conyugal que me provocó náuseas. Luego me tocó a mí. Al sentarme en el estrado, frente a la mirada gélida de mis suegros y la angustiada de Diego, respiré hondo. Señoría, comencé, con la voz lo más firme que pude. Lo que acaba de oír es una farsa. Una mentira construida durante 20 años. Miré a Javier directamente. Usted no tiene ningún informe médico válido. Y su cojera es nueva. Muy oportuna. Protesta, gritó la procuradora contraria. Deje que termine, señora, dijo el juez, mirándome con interés. Ellos no me dieron un hogar. Yo, y mi difunto padre, se lo dimos a ellos. Les di cobijo durante 10 años de matrimonio, y mi padre, 10 años antes. Nunca pagaron un alquiler. Nunca pagaron un recibo. Y cuando me negué a darles 4.000 euros al mes, la mitad de mi sueldo, por unos medicamentos que nunca han necesitado, me echaron de mi propia casa cambiando la cerradura. A mí y a mi hijo de 7 años. Aquí están las pruebas. Pablo comenzó a pasar documentos al secretario judicial. Uno a uno. La escritura notarial, con mi nombre y la fecha, de hace más de 20 años. Los extractos bancarios, año tras año, con los pagos de la hipoteca a mi nombre. Los recibos de la comunidad, el IBI, todo. Fotocopias de las viejas cartas de Javier a mi padre, agradeciendo su generosidad. La captura de pantalla del mensaje de Carmen amenazando con ir a la prensa. Y, finalmente, el informe pericial que demostraba que la cerradura se cambió el mismo día de la discusión, por un cerrajero llamado a petición de Javier Sánchez Romero. La procuradora contraria palidecía con cada folio. Javier ya no parecía un anciano débil. Tenía la mandíbula apretada. Carmen comenzaba a respirar con dificultad. Pero lo más importante, señoría, dije, clavando la mirada en Diego, que por fin me miraba, es que durante todo este tiempo, mi marido, su hijo, fue cómplice de esta mentira. O al menos, se dejó engañar. Por miedo, por comodidad, no lo sé. Pero la verdad es esta, esa casa es mía. Y quiero que los que me echaron, salgan de ella. Pablo tomó la palabra para explicar los detalles legales, la figura de la ocupación ilegal, la petición de lanzamiento y de condena en costas. Todo era técnico, impecable. El juez examinó los documentos. El silencio pesaba como plomo. Luego, habló. Las pruebas documentales presentadas por la demandante son abrumadoras y no han sido refutadas de manera alguna por la parte demandada, más allá de afirmaciones genéricas y un documento médico no aportado en tiempo y forma. Miró a Javier y Carmen. La propiedad de la vivienda queda acreditada a favor de doña Ainhoa Rodríguez Márquez. La ocupación por parte de los demandados carece de título jurídico alguno. El cambio de cerradura constituye un acto de perturbación posesoria flagrante que, lejos de ayudar a su causa, la perjudica gravemente. Carmen soltó un gemido. Es injusto, nos está matando. Y entonces, de repente, se desplomó hacia un lado, con los ojos en blanco, resbalando de la silla al suelo con un golpe sordo. Un grito. Alguien de atrás se levantó. Diego se puso de pie, pálido como la muerte. Madre. Pero el juez ni siquiera se inmutó. Observó con ojos escépticos cómo Javier se arrodillaba, sacudiendo a Carmen, que yacía inmóvil, demasiado rígida para hacer un desmayo real. ¿Necesita que llame a una ambulancia, señora?, preguntó el juez, con una voz que goteaba sarcasmo. Carmen no se movió.
un hilillo de saliva le cayó por la comisura de los labios. Una actuación exagerada, de telenovela de mediodía. Fue entonces cuando Diego, de pie, mirando a su madre en el suelo y a su padre fingiendo desesperación, algo se le quebró dentro. Su cara pasó de la angustia a la confusión, y de ahí a una revelación lenta y dolorosa. Vio la farsa. Finalmente, la vio. Basta, dijo, en un susurro que se oyó en toda la sala. Luego, más fuerte. Basta ya. Javier giró la cabeza hacia él, furioso. Diego, calla, tu madre se está muriendo. No se está muriendo, dijo Diego, con una voz nueva, dura, que nunca le había oído. Está actuando. Como siempre. Como los dos. Dio un paso hacia adelante, mirando al juez. Señoría, lo siento. Lo siento mucho. Ella está fingiendo. El juez asintió, casi con cansancio. Eso parece. Llamó al orden. Por la presente, se estima la demanda de lanzamiento interpuesta por doña Ainhoa Rodríguez Márquez. Se condena a don Javier Sánchez y doña Carmen López a desalojar la vivienda situada en calle Mayor, 123, de Barcelona, en el plazo de 48 horas. Se les impone las costas del proceso. Notifíquese. El martillazo resonó en la sala silenciosa. Al oírlo, Carmen recuperó la conciencia de inmediato. Abrió los ojos, mirando alrededor con confusión. ¿Qué ha pasado? Que tenemos 48 horas, gruñó Javier, levantándose del suelo. Su mirada, al encontrarse con la mía, era de odio puro. Luego la desvió hacia Diego. Y tú no eres mi hijo. Diego flaqueó, como si le hubieran golpeado. Pero no dijo nada. Dio media vuelta y caminó hacia la salida de la sala, sin mirar atrás. Yo me quedé sentada, el cuerpo entumecido por la descarga de adrenalina. Había ganado. Habíamos ganado. Pablo me dio unas palmaditas en el hombro. Sentencia ejemplar. Rápida y clara. Salí de la sala. En el pasillo, Diego me esperaba, apoyado contra la pared, la cabeza gacha. Cuando me vio, se enderezó. Sus ojos estaban rojos. Ainhoa, comenzó. Lo siento. No sabía, no quería ver. Lo miré. El hombre con el que me había casado, ahora un extraño destrozado. La rabia aún ardía en mí, pero ya no iba dirigida solo a él. También había pena. 48 horas, le dije, fríamente. Puedes venir a recoger tus cosas. O puedes quedarte con ellos. Tú decides. Me giré para irme. Sus palabras me alcanzaron, débiles. Vendré. Contigo. Con Lucas. No me volví. Solo asentí y seguí caminando. Había ganado la casa. Pero no estaba segura de haber ganado nada más. La guerra, intuía, no había terminado. Solo cambiado de campo. Las 48 horas pasaron como un relámpago de tormenta seca. A la mañana del tercer día, un coche patrulla y un vehículo sin distintivos aparcaron frente al portal. De este último bajó un oficial de justicia con una carpeta bajo el brazo y aire de pocas bromas, acompañado por 2 policías nacionales, un hombre y una mujer, de rostros serenos y profesionales. Yo estaba allí, al otro lado de la calle, apoyada contra el coche de Pablo. No estaba sola. Mi madre, Isabel, me sujetaba del brazo. Diego estaba a mi lado, pero a 1 metro de distancia, como si ese espacio fuera un abismo. No nos habíamos hablado desde el juzgado. Solo intercambiamos miradas cargadas de un peso insoportable. Lucas se había quedado en casa de una amiga, protegido de todo esto. También estaban los medios. Un par de furgonetas de televisión, algunos periodistas con grabadoras. El directo que hice y la sentencia express habían avivado el interés. Ahora era un reality judicial, y todos querían el desenlace. El oficial de justicia llamó al timbre. Nada. Llamó de nuevo. Finalmente, la puerta se abrió. Apareció Carmen, vestida de negro, como si fuera a un funeral. Tenía los ojos hinchados, quizás de llorar, quizás de rabia contenida.
Sí, y dijo, con voz temblorosa. Buenos días. Oficial de justicia. Vengo a ejecutar el lanzamiento dictado por el juzgado de primera instancia número 15. Tienen que desalojar la vivienda en este momento. Tienen derecho a llevarse sus efectos personales. Dispondrán de 1 hora. Es una barbaridad, gritó Carmen, pero su voz se quebró. No era una actuación esta vez. Era pánico real. Nos están matando, mi marido está enfermo. Pueden solicitar asistencia social, pero deben salir. Ahora. El oficial era imperturbable. Fue entonces cuando apareció Javier en el umbral. Su cara estaba congestionada, los ojos inyectados en sangre. Olía a brandy desde donde yo estaba. Llevaba algo en la mano, detrás de la espalda. No nos vamos, dijo, con una voz ronca, peligrosamente baja. Esta es nuestra casa. Nos la han robado. Y esa puta, su dedo, tembloroso, se alzó y me apuntó a mí, al otro lado de la calle. Los periodistas giraron sus cámaras. Esa bruja nos ha robado todo. Señor, por favor, tranquilícese, dijo la policía mujer, avanzando un paso con las manos abiertas. Vamos a hacer esto de forma civilizada. ¿Civilizada? ¿Qué sabéis vosotros de civilización? Javier dio un paso al frente, fuera de la casa. Entonces vi lo que llevaba en la mano. No era un arma grande. Era un cuchillo de cocina, de esos grandes, para cortar carne. El sol de la mañana se reflejó en la hoja. Un murmullo de shock recorrió a los presentes. Las cámaras se abalanzaron. Javier, por Dios, gritó Carmen, aferrándose al marco de la puerta. Los dos policías desenfundaron sus porras de forma instintiva, poniéndose en guardia. Señor, suelte el arma, ahora, gritó el agente hombre. El caos estalló. Javier, en lugar de soltarlo, agitó el cuchillo delante de él. Que se acerque, que venga a echarnos ella misma, a ver si tiene agallas. No sé qué me pasó. No fue valor. Era una rabia pura, acumulada durante años, que me impulsó. Me solté del brazo de mi madre y crucé la calle antes de que nadie pudiera detenerme. Ainhoa, no, oí gritar a Diego. Caminé hasta quedar a pocos metros de Javier, fuera del alcance del cuchillo, pero lo suficientemente cerca para que me viera la cara. Las cámaras giraban alrededor de nosotros, un círculo hambriento. Agallas, Javier, dije, y mi voz sonó extrañamente calmada en medio del alboroto. ¿Hablas de agallas? Las agallas para vivir 20 años en una casa que no es tuya, las agallas para mandar a tu hijo a pedirme dinero, mes tras mes, porque tú nunca tuviste el valor de mantener a tu familia. Cállate, rugió él, blandiendo el cuchillo. Los policías se tensaron, listos para intervenir. No, no me callaré. Hoy se acaban las mentiras. Tú no estás aquí por mí. Estás aquí por tu orgullo. El mismo orgullo que te llevó a perderlo todo en la ruleta, ¿verdad, Javier? ¿O ya ni te acuerdas del casino de la Rabasada? Su rostro se descompuso. Palideció de golpe. ¿Qué dices? Lo sé. Lo sé todo. Mi padre no solo te dio la casa. También pagó tus deudas. Una, y otra vez. Hasta que se cansó. Hasta que murió. Y entonces te cogiste a mí. Porque eras demasiado orgulloso para trabajar, y demasiado cobarde para reconocer que lo habías perdido todo jugando. ¿Quién no tiene agallas, Javier? Carmen lanzó un grito desgarrador. No es cierto, mientes. Pero la mirada de Javier, de furia convertida en puro terror, confirmaba cada palabra. Los periodistas susurraban, grabando cada sílaba. Eres una maldita, como tu padre, farfulló Javier, pero el brazo con el cuchillo bajó un poco. La energía se le estaba yendo, sustituida por el pánico a que su secreto más profundo, su vergüenza, se aireara ante las cámaras. Fue entonces cuando Carmen reaccionó. Se abalanzó hacia mí, no con ira, sino con una desesperación histérica. Los agentes la sujetaron con firmeza. Déjala, no merece la pena, nos ha destrozado la vida. Luego, giró su mirada, llena de lágrimas y veneno, hacia Diego, que se había acercado, paralizado por la escena. Y tú, ingrato.
nos traicionas por esa zorra, y ni siquiera eres sangre de nuestra sangre. El silencio fue repentino y absoluto. El tráfico pareció detenerse. Hasta el oficial de justicia contuvo la respiración. Diego se quedó petrificado. ¿Qué? Fue lo único que pudo decir. Carmen, una vez abierta la compuerta, ya no podía contenerlo. El odio, la frustración, el miedo, todo salió a borbotones. No eres nuestro hijo, no puedes serlo, nuestro hijo de verdad murió al nacer. Tú eres el hijo de otra. De una cualquiera que no lo quiso, te recogimos por lástima. Y mira cómo nos pagas. Javier cerró los ojos, como si le hubieran asestado un golpe. El cuchillo cayó de su mano y chocó contra el adoquín con un sonido metálico y huecho. Los policías se abalanzaron de inmediato, inmovilizándolo contra la pared. Pero nadie miraba ya a Javier. Todas las miradas, todas las cámaras, estaban clavadas en Diego. Su cara era una máscara de desconcierto absoluto, de dolor crudo y recién abierto. Parecía que el suelo se había abierto bajo sus pies. No, murmuró. Luego, más fuerte, mirando a Carmen, que ahora lloraba de verdad, devastada por su propia explosión. ¿Es eso cierto? Carmen no respondió. Solo hundió la cabeza entre las manos, sollozando de manera incontrolable. Javier, con la cara aplastada contra la pared por el agente, gruñó: «Cállate, mujer. Ya está. Ya está todo perdido». El oficial de justicia, recuperando la compostura, se aclaró la garganta. «Señora», me dijo a mí, ignorando el drama familiar que se desarrollaba. «Podemos proceder con el desalojo. O puede posponerse, dadas las circunstancias». «No», dije, sin apartar la vista de Diego, que parecía al borde del colapso. Mi voz sonó fría, como de otro planeta. «Que procedan. Ahora. Saquen sus cosas. Todo». Mientras los policías esposaban a Javier por amenazas con arma blanca y lo llevaban al coche patrulla, mientras Carmen era asistida por una enfermera que había acudido con los servicios sociales, los mudadores comenzaron a sacar muebles, cajas, recuerdos de una vida que nunca les perteneció. Yo me quedé allí, en la acera, viendo cómo vaciaban mi casa. Había ganado. Había recuperado lo que era mío. Había desenmascarado a Javier. Había destruido a Carmen. Pero al mirar a Diego, que se había sentado en el bordillo, la cabeza entre las manos, temblando como un niño, no sentí triunfo. Solo un vacío enorme y un sabor amargo. La verdad, una vez liberada, no solo había echado a mis suegros. Había destrozado a mi marido. Las cámaras seguían grabando, captando el final perfecto para su reportaje. Un final que, para mí, solo era el principio de algo aún más complicado. La casa olía a vacío y a lejía. El silencio era lo más extraño. Después de 10 años de ruido constante, la televisión de Javier siempre demasiado alta, las risas forzadas de Carmen, los pasos pesados de Diego de un lado a otro, el absoluto mutismo de las habitaciones vacías resonaba como un campanazo. Había ganado. Las posesiones de mis suegros estaban apiladas en un trastero municipal pagado por los servicios sociales por un mes. La cerradura había sido cambiada de nuevo, esta vez por mí. Las llaves nuevas, metálicas y afiladas, pesaban en mi bolsillo como un trofeo amargo. Pero no había triunfo. Solo había escombros. Diego desapareció. Después del espectáculo callejero, después de que las cámaras captaran su rostro descompuesto al oír la palabra adopción, se esfumó. No respondía al teléfono. No estaba en ningún bar que conociera. Su rastro se perdía en la estación de Sanz, según la última localización de su móvil, que pronto se apagó. «Déjale espacio», me aconsejó mi madre, Isabel, mientras ayudaba a limpiar los últimos vestigios de su presencia en la cocina. Restregaba con furia una mancha de café que llevaba años en el mármol. Ha tenido un shock. Su mundo entero era mentira. Su mundo era una mentira que me aplastaba a mí, respondí, arrojando una pila de revistas de bridge de Carmen a una caja de cartón marcada como basura. Mi voz sonó cortante, incluso para mis oídos. «Lo sé, hija. Lo sé». Isabel dejó el estropajo y se acercó. Me puso las manos, aún húmedas, en los hombros. «Pero ahora él también lo sabe.
Y eso duele. Duele mucho. Tenía razón. Lo sabía. Pero el dolor de Diego no apagaba el mío, ni la rabia sorda que ardía en mi pecho cada vez que entraba en lo que ahora era, por fin, completamente mi hogar. Un hogar destrozado. Lucas fue mi único faro. Volvió a su casa, y corrió por todas las habitaciones vacías con una mezcla de confusión y alivio. ¿Ya no están los abuelos?, preguntó, deteniéndose en la puerta de lo que fue su habitación de juegos, ahora vacía. No, cariño. Ya no están. ¿Y papá? Papá necesita un tiempo. La siguiente semana fue una montaña rusa de trámites y emociones aplanadas. Pablo, el abogado, me llamó para felicitarme formalmente por el lanzamiento y para advertirme. Esto no ha terminado, Ainhoa. Javier tiene antecedentes por altercados públicos. Lo de la amenaza con el cuchillo le caerá una pena leve, probablemente suspensiva. Pero gente como él no se rinde. Carmen está destrozada, pero el odio es un combustible poderoso. Y Diego, su desaparición no es buena. Pueden intentar usarlo contra ti. ¿Cómo? ¿Qué puede hacer? Ahora sabe que no son sus padres. Biológicamente, no. Legalmente, sí lo son. La adopción, aunque fuera irregular o no esté oficialmente registrada de forma moderna, probablemente tiene validez. Ellos tienen una potestad sobre él, emocional si no legal, de décadas. Eso no se borra en un día. Tenía razón. Lo comprobé una tarde, al revisar el correo. Entre las facturas y la publicidad, había un sobre discreto, sin remitente. Dentro, una tarjeta de visita. Doctora Estela Rojas. Psicología clínica y terapia familiar. Especialista en crisis y reconstrucción de identidad. Al dorso, una nota escrita con una letra elegante y firme. Diego necesita ayuda profesional para navegar este trauma. Estoy aquí para él y para la familia. Llamen sin compromiso. Sonaba amable. Sensata. Pero algo me chirrió, ¿cómo había conseguido mi dirección, y por qué enviar una tarjeta así, de forma anónima? Una rápida búsqueda en internet me mostró su consulta, en un barrio caro de Barcelona. Página web profesional, sonrisa calmada en la foto. Demasiado perfecta. Decidí no llamar. Pero guardé la tarjeta. El siguiente golpe llegó 2 días después, por correo certificado. Era una notificación de la agencia tributaria. Una inspección. Alegaban discrepancias en la declaración de la renta de los últimos 3 años, específicamente en la deducción por inversión en vivienda habitual. Reclamaban una cantidad astronómica en concepto de intereses y multas, más una revisión completa. Mi sangre se heló. Yo era meticulosa con los impuestos. Mi asesor fiscal era el mismo desde hacía años. Esto no tenía sentido. Llamé a mi asesor, un hombre tan serio como sus trajes grises. Es extraño, Ainhoa, dijo, preocupado. Muy agresivo. Y muy rápido. Estas revisiones suelen tardar meses en notificarse. Parece, dirigida. ¿Dirigida? Sí. Como si alguien con conocimientos hubiera presentado una denuncia anónima, con datos muy específicos, para forzar una inspección. Es una forma sucia de hostigar. Solo podía pensar en una persona, Javier. Él había trabajado toda su vida como administrativo en una gestoría. Conocía el sistema. Sabía dónde apretar. Esto era su venganza. Un ataque desde las sombras, más efectivo que cualquier cuchillo. El estrés comenzaba a ser una losa. Luchaba por mantener la calma frente a Lucas, por organizar la casa, por trabajar, mis ingresos eran ahora más cruciales que nunca, y por lidiar con la pesadilla burocrática y financiera que se cernía sobre mí. Y, en el fondo, la inquietante pregunta por Diego, ¿dónde estaba? ¿Estaba siquiera vivo? La gota que colmó el vaso llegó del colegio. La tutora de Lucas, la señora Laura, una mujer joven y normalmente alegre, me llamó a su despacho una tarde. Lucas estaba en clase de gimnasia. Señora Ainhoa, quería hablar con usted sobre Lucas, comenzó, con un tono cuidadoso. ¿Pasa algo? ¿Se porta mal? No, para nada. Es un niño excelente.
pero últimamente está más callado, aislado. Y hoy, durante el recreo, hubo un pequeño incidente. Mi corazón se encogió. ¿Qué incidente? La tutora respiró hondo. Otro niño, Hugo, le dijo algo. Al parecer, ha visto las noticias, o ha oído hablar a sus padres. Le dijo a Lucas que su madre era una mujer fría, que había echado a sus abuelos a la calle y dejado a su padre tirado. Que por eso su padre se había ido. Lucas le dio un empujón. No pasó a mayores, pero lloró mucho después. Sentí como si me hubieran apuñalado en el pecho. La rabia, el dolor, la impotencia, todo se mezcló en un nudo ardiente en mi garganta. Mis batallas legales, mis victorias pírricas, ahora salpicaban a mi hijo. Le estaban haciendo daño. ¿Quién es el padre de Hugo?, pregunté, con una frialdad que no sentía. Señora, por favor, no es el enfoque. El niño probablemente repite lo que oye en casa. Debemos centrarnos en ayudar a Lucas. ¿Y qué sugiere? Que le explique a mi hijo de 7 años los intríngulis de un juicio de desahucio y una adopción fraudulenta. Mi voz temblaba de ira contenida. No. Sugiero paciencia. Y tal vez, hablar con un profesional. Para él. Para ayudarle a procesar todo esto. La palabra profesional hizo saltar una alarma en mi cabeza. Saqué la tarjeta de la doctora Estela Rojas del bolso y la deslicé por la mesa. Alguien como ella, quizás. La tutora la miró, sorprendida. La conozco de nombre. Tiene buena reputación, ¿se la recomendaron? Algo así. Recogí la tarjeta. Señora Laura, hablaré con mi hijo. Y le explicaré que, a veces, los adultos hacemos cosas difíciles para proteger a nuestra familia. Y que su padre le quiere, pero está perdido. En cuanto a lo demás, añadí, levantándome, me ocuparé de ello. Salí del colegio con el firme propósito de deshacer el nudo que me estaba asfixiando. Primero, el tema de Hacienda. Mi asesor se pondría en marcha. Luego, Diego. No podía seguir desaparecido. Llamaría a hospitales, a comisarías. Y finalmente, la doctora Estela Rojas. Su tarjeta no era una coincidencia. Era una pieza más del puzzle. Al llegar a casa, abracé a Lucas con más fuerza de la habitual. Oí que hubo un problema hoy en el cole, le dije, arrodillándome a su altura. Él asintió, sin mirarme a los ojos. Hugo dijo que eras mala. ¿Y tú qué crees? Él se encogió de hombros. No sé. Echo de menos a papá. Yo también, cielo. Yo también. Le sequé una lágrima que se le escapaba. Pero escúchame bien, todo lo que he hecho, lo he hecho para que tú y yo estemos a salvo, en nuestra casa. Para que nadie nos pueda echar nunca más, ¿entiendes? Asintió, débilmente. No estaba seguro de que lo entendiera. Pero era un comienzo. Esa noche, después de acostar a Lucas, me senté frente al ordenador con la tarjeta de Estela Rojas en la mano. En su página web, en la sección de Equipo, no había gran cosa. Pero en la pestaña de Publicaciones, vi un artículo suyo en una revista de psicología. En los agradecimientos, al final, en letra pequeña, decía, a mi prima Carmen, por su apoyo incondicional. El aire se me cortó. Carmen. No era una casualidad. No era una profesional bien intencionada. Estela Rojas, la psicóloga que ofrecía su ayuda a mi marido destrozado, era prima de Carmen. Era la red de seguridad que mis suegros, o al menos Carmen, habían tendido para Diego. Para atraerlo de vuelta. Para reescribir la narrativa. Para volverlo contra mí. Miré por la ventana, a la oscuridad de Barcelona. La batalla por la casa había terminado. Pero una guerra nueva, más sucia y más peligrosa, acababa de comenzar. Y esta vez, el campo de batalla no era un juzgado, sino la mente de mi marido y el corazón de mi hijo. Tomé la tarjeta y la rompí en pedazos muy pequeños. Luego, abrí un nuevo documento en el ordenador. Era hora de empezar a contraatacar. Empezando por descubrir quién era realmente la doctora Estela Rojas, y qué quería exactamente de mi familia.
La consulta de la doctora Estela Rojas olía a velas de lavanda y a mentira. Estaba en el barrio de Pedralbes, en un piso reformado con gusto minimalista y caro. Las paredes blancas, los muebles de diseño escandinavo, todo gritaba calma y control. La misma calma que emanaba de ella, sentada tras su escritorio de cristal, con una sonrisa de compasión profesional perfectamente dosificada. Yo no estaba sentada. Había ido sin cita, aprovechando el hueco entre dos pacientes que indicaba su secretaria. Estela no pareció sorprendida de verme. Ainhoa. Me alegro de que hayas venido. Aunque me temo que Diego no está aquí. Su voz era suave, meliflua. Lo sé. He venido a verla a usted, doctora. Oh, debería decir, prima Estela. Dejé caer las palabras observando su rostro. Un pequeño tic junto al ojo izquierdo. Eso fue todo. Su sonrisa no se inmutó. Carmen es familia lejana, sí. Pero en esta consulta, soy solo la profesional que quiere ayudar a tu marido. Está pasando por una crisis de identidad muy profunda. Su mundo se ha desmoronado. Hizo un gesto amplio con las manos, como abarcando todo el desmoronamiento. ¿Y usted le ayuda a reconstruirlo sobre qué base? ¿Sobre la versión de Carmen? ¿Sobre que soy una usurpadora y una desalmada? Avancé un paso hacia el escritorio. Le ha contado ya que su tía, Carmen, intentó chantajearme con destruir mi reputación, o que su tío, Javier, me amenazó con un cuchillo. ¿Eso también forma parte de su terapia? Estela suspiró, como si lidiar con personas como yo fuera un peso tedioso pero habitual. Ainhoa, entiendo tu dolor. Pero la terapia de Diego no trata de ti. Trata de él. De sus heridas, de sus lealtades divididas. Tu actitud defensiva no ayuda. Mi actitud defensiva, repetí, mordiendo cada sílaba. Usted envió una tarjeta a mi casa, a sabiendas de que Diego no estaba, para sembrar la duda. Para que yo acudiera a usted, ¿es una técnica terapéutica estándar, prima Estela, o es un intento de ganar acceso a la otra parte del conflicto familiar? Por primera vez, su máscara de terapeuta serena se resquebrajó un poco. Sus ojos se endurecieron. Estás siendo paranoica. Y algo hostil. Si no quieres ayuda para tu familia, es tu decisión. Pero Diego la necesita. Y él ha accedido a venir. ¿Dónde está? La pregunta salió disparada. Eso es confidencialidad profesional. Él es mi paciente. Se levantó, señalando la puerta. Creo que esta conversación no es productiva. Te ruego que salgas, o llamaré a seguridad. Sabía que no sacaría más de ella. Pero no había ido a sacar información. Había ido a confirmar mis sospechas. Y a enviar un mensaje. Saqué mi teléfono del bolsillo y lo miré, como consultando la hora. Luego la miré a los ojos. Gracias por su tiempo, doctora. Espero que su confidencialidad profesional también le impida compartir los detalles de la terapia de mi marido con su prima Carmen. Porque eso, además de poco ético, sería un delito. Giré sobre mis talones y salí. No había grabado nada, pero ella no lo sabía. La semilla de la duda ahora estaba en su campo. Fuera, el aire frío de la tarde me golpeó la cara. Revisé el teléfono. Había una notificación de mi aplicación bancaria. Diego había intentado retirar una gran suma de nuestra cuenta conjunta. El sistema la había bloqueado porque requería mi autorización. Lo estaba intentando. Estaba vivo, y estaba actuando. Guiado por ellos. Antes de que pudiera reaccionar, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Diga. Ainhoa. Soy Sofía. Sofía Martí, la vecina de antes, la del tercero. La voz era anciana, temblorosa pero clara. La vecina que vivía debajo de la casa de mis suegros. Una mujer viuda, discreta, a la que a veces saludaba al cruzarme con ella. Sí, Sofía, ¿qué ocurre? He visto las noticias. He visto lo de Javier con el cuchillo. Y he pensado que debía llamarte. Que debía contarte lo que sé. Lo que he callado todos estos años, por no meterme en líos. Hizo una pausa. ¿Podemos vernos? Una hora después,
Tomábamos un café en una pequeña pastelería cerca de su casa. Sofía, menuda y con el pelo blanco impecablemente recogido, tenía las manos arrugadas apretadas alrededor de la taza. Ellos no eran buenas personas, Ainhoa. Javier era un tirano. Se oía todo a través de los techos, ya sabes. Bajó la voz. Los gritos. A Carmen, sobre todo. La insultaba. La llamaba inútil, gastadora. A veces, el ruido de golpes. De cosas rompiéndose. Y luego, el llanto de ella. Durante años. ¿Llamó alguna vez a la policía?, pregunté, con un nudo en el estómago. Una vez. Hace mucho, cuando Diego era un adolescente. Vinieron 2 guardias. Javier les abrió la puerta, sonriente, con una copa de vino en la mano. Dijo que había sido un accidente, que Carmen se había tropezado con la mesita del salón. Ella, asomada detrás de él, con un ojo morado, asintió. Dijo que sí, que había sido un descuido. Los agentes se fueron. Después, Javier estuvo una semana golpeando el techo con la escoba cada vez que yo ponía la televisión. Era una advertencia. Sofía tomó un sorbito de café. Por eso nadie del edificio se llevaba bien con ellos. Y por eso, cuando te vi en la tele, diciendo que la casa era tuya, y luego con lo del cuchillo, supe que tenía que hablar. Tengo miedo, Ainhoa. Javier es un hombre con mucha rabia dentro. Y ahora, sin nada que perder. ¿Estaría dispuesta a decirlo ante un juez, Sofía? La pregunta era directa. La anciana me miró. Sus ojos, de un azul desvaído, reflejaban miedo, pero también una determinación firme. Sí. Por fin, sí. Tengo mi diario. Apunté fechas. Algunas de las peores discusiones. Por si algún día hacía falta. Para Carmen, pobre mujer, aunque me cayera mal, por lo que tuvo que aguantar. Le agradecí con el corazón en un puño. Su testimonio era crucial. Pintaba el cuadro real de lo que había ocurrido dentro de esas paredes, no una familia unida, sino un nido de mentiras y violencia. Al salir de la pastelería, otro mensaje entró en mi teléfono. Esta vez, de un número conocido, el de la procuradora de la otra parte, la que representaba a Javier y Carmen en la demanda civil por las rentas atrasadas. Citaba una comparecencia para un intento de conciliación previa al juicio, en 2 días. Una formalidad, seguramente, pero obligatoria. Sabía lo que eso significaba. Iban a presionar. Iban a usar lo que fuera. Y ahora, con Diego en paradero desconocido y posiblemente manipulado. Regresé a casa con la cabeza dando vueltas. Necesitaba encontrar a Diego. Necesitaba adelantarme. Al abrir la puerta, la oscuridad y el silencio me golpearon. Lucas estaba en casa de mi madre, a salvo. Yo estaba sola. Hasta que mis ojos se acostumbraron y vi la silueta sentada en el sofá del salón, apenas iluminada por la luz de la calle. Era Diego. Estaba pálido, con barba de varios días, la ropa arrugada. Parecía haber envejecido 10 años. En sus manos sostenía un sobremanila. Diego, dije, sin acercarme. La tensión en la habitación era palpable. Hola, Ainhoa. Su voz era ronca, como si no la hubiera usado en días. He venido a recoger algunas cosas mías. Y a darte esto. Alargó el sobre. Lo tomé. Dentro había varios folios. Los miré bajo la luz del pasillo. Eran un borrador de demanda de divorcio. Por culpa de la parte demandante, yo, alegando abandono del hogar conyugal y causar grave daño emocional y familiar. Mi nombre ya estaba escrito. Faltaba su firma y la fecha. Un frío glacial se extendió por mi cuerpo. Luego, una ira blanca. Levanté la vista hacia él. ¿De verdad, divorcio, por mi culpa? Tú lo empezaste todo, Ainhoa, dijo, con una extraña monotonía, como si repitiera un mantra aprendido. Con tu obsesión por el dinero. Con tus acusaciones. Has destrozado a mi familia. Tu familia te mentía, Diego. Tu padre te ocultó que no era su hijo.
Tu madre te chantajea emocionalmente desde que tienes uso de razón. Y esa terapeuta que te está aconsejando es prima de Carmen, ¿no lo sabías? Un destello de duda cruzó sus ojos. Parpadeó. Estela, ella solo quiere ayudarme a entender quién soy. Te está lavando el cerebro, ¿no lo ves? Están usando tu dolor para que me ataques, para que termines el trabajo que Javier empezó con el cuchillo. Avancé hacia él, agitando los papeles. ¿Esto es lo que quieres? ¿Desaparecer y luego mandarme papeles de divorcio por sorpresa, después de 20 años de mentiras de ellos y 10 de lo nuestro? Mi voz se quebró, contra mi voluntad. Diego bajó la mirada. No sé lo que quiero. Todo es confuso. Ellos, pueden que no sean mis padres de sangre, pero me criaron. Y tú los has destruido. Yo me defendí. Defendí a nuestro hijo. Defendí nuestro hogar, y ¿sabes qué, Diego? Tengo más pruebas. Pruebas de que Javier pegaba a Carmen. De que tu idílico hogar de la infancia era una pesadilla. Una vecina va a declararlo. Eso pareció sacudirlo. ¿Qué? Que tu padre era un maltratador. Y tu madre, su víctima cómplice. Esa es la familia que estás eligiendo. Se levantó, tambaleándose. No, que eso es falso, otro de tus inventos. ¿Por qué no se lo preguntas a ellos? Ah, no, que no puedes. Porque ellos no te darán la verdad. Solo más veneno. Como este. Arrojé los papeles de divorcio al sofá. Si quieres firmar eso, hazlo. Pero no lo hagas porque una prima lejana de tu madre te dice que te sentirás mejor. Hazlo porque de verdad no me quieres. Porque de verdad crees que todo esto ha sido mi culpa. Nos miramos fijamente, en la penumbra. Dos extraños separados por un abismo de mentiras y dolor. Por un momento, vi al hombre del que me enamoré, asomando a través del dolor y la confusión. Pero estaba muy débil, muy perdido. Necesito tiempo, murmuró, y se dirigió hacia la puerta. Se detuvo. El intento de conciliación, mis padres. Javier quiere una compensación. Una cantidad. Para dejarte en paz. No recibirán ni un céntimo de mí, dije, con voz helada. Y en esa conciliación, van a llevarse la sorpresa de sus vidas. No respondió. Salió, cerrando la puerta con suavidad. Me dejó sola, con los papeles del divorcio sobre el sofá y una determinación de acero. Tenía 2 días. Y ahora tenía 2 armas, el testimonio de Sofía, y algo más. Mientras hablaba con Diego, mi teléfono, en el bolsillo del abrigo que aún llevaba puesto, había estado grabando. Había activado la aplicación de notas de voz al entrar y verlo allí. No era legal para un juicio penal, pero para una audiencia de conciliación civil, donde las reglas son más flexibles, podría ser un misil. Sobre todo la parte donde él admitía que Estela era su terapeuta y que sus padres pedían dinero para dejarme en paz. Al día siguiente, visité a Pablo. Le conté todo, la conexión de Estela, el testimonio de Sofía, la visita de Diego y los papeles de divorcio. Y le pasé la grabación. Es delicado, pero en un acto de conciliación podemos usarlo como elemento de presión. Muestra la coacción emocional. Junto con el testimonio de la vecina sobre los malos tratos, desmonta por completo su imagen de víctimas ancianas y desvalidas. Pablo sonrió, un gesto lobuno. Vamos a darles un espectáculo. La sala de conciliación era más pequeña que la del juzgado, más íntima, y por tanto, más cargada. Estaban Javier y Carmen, con su procuradora. Javier me lanzó una mirada de odio puro. Carmen evitaba mirarme. En nuestro lado, Pablo y yo. Y, como testigo que yo proponía para los hechos, Sofía, sentada muy recta a mi lado, sus manos arrugadas agarrando con fuerza el bolso. El mediador, un funcionario de mediana edad, explicó el procedimiento. La procuradora de ellos empezó, pidiendo una compensación equitativa por los 20 años de cuidado y mejora de la vivienda, además de una indemnización por daños morales. La cifra que mencionó era obscena. Pablo refutó punto por punto, con documentos. Luego, llegó el turno de testigos. Llamó a Sofía. La anciana,
con voz clara y sin titubear, contó lo que me había contado a mí. Las discusiones, los gritos, los golpes, la llamada a la policía, la intimidación posterior. Carmen hundió la cabeza, roja de vergüenza. Javier se puso de pie. Es una vieja chismosa, miente. Siéntese, señor Sánchez, o daré por terminada la conciliación con resultado negativo para su parte, advirtió el mediador, con severidad. Javier se sentó, pero no apartó sus ojos inyectados en sangre de Sofía. Pablo, entonces, sacó su teléfono. Para contextualizar el ambiente de coacción y chantaje que rodea este asunto, y la influencia indebida sobre el marido de mi cliente, voy a reproducir un breve fragmento de una conversación. Miró a la procuradora contraria. No es prueba pericial, es solo para mostrar la situación real. Antes de que pudieran protestar formalmente, pulsó play. Por los altavoces del teléfono, salieron nuestras voces, claras como el agua. Mi voz, ¿de verdad, divorcio, por mi culpa? Diego, tú lo empezaste todo, Ainhoa. Has destrozado a mi familia. Mi voz, esa terapeuta que te está aconsejando es prima de Carmen, ¿no lo sabías? Un silencio. Luego, mi voz de nuevo, ¿esto es lo que quieres, después de 20 años de mentiras de ellos? Diego, el intento de conciliación, mis padres. Javier, quiere una compensación. Una cantidad. Para dejarte en paz. Mi voz, fría, no recibirán ni un céntimo de mí. El silencio en la habitación era absoluto. La cara de Carmen era una máscara de horror. Javier parecía a punto de sufrir un infarto. Su procuradora estaba completamente pálida. Pablo detuvo la grabación. Esto demuestra varias cosas. 1. Que existe una tercera persona, familiar de la parte demandada, interviniendo en la relación matrimonial de mi cliente para influir en su marido. 2. Que las pretensiones de esta parte tienen un claro móvil económico y de chantaje. Y 3. Que el ambiente familiar del que vienen no es precisamente el idílico que se pretende pintar, corroborado por el testimonio de la señora Sofía. El mediador miraba a Javier y Carmen con una expresión de profunda reprobación. Señores, esto es muy grave. Muy grave. En estas condiciones, y con las pruebas de propiedad incontestables, sugerir cualquier compensación es ridículo. Más bien, deberían plantearse una disculpa y desistir de cualquier pretensión, antes de que la parte demandante decida añadir una querella por coacciones. Carmen rompió a llorar, pero esta vez no eran lágrimas de teatro. Eran de derrota total, de vergüenza. Javier ya no gritaba. Miraba fijamente la mesa, su respiración entrecortada. Su mundo, su farsa, se había desplomado por completo, ante testigos, ante la ley, y ante la evidencia de su propia voz filtrada a través de su hijo. Pablo se volvió hacia mí, y asintió, casi imperceptiblemente. Había clavado el último clavo. El juicio por las rentas atrasadas probablemente ni siquiera llegaría a celebrarse. Su abogada ya estaba susurrando a Javier, seguramente recomendando la rendición incondicional. Miré a Carmen, deshecha, y a Javier, vencido. No sentí triunfo. Solo un cansancio infinito. Pero también, por primera vez, una paz fría. La verdad, por fin, había ganado. Y ahora, solo quedaba recoger los pedazos y ver si algo, entre los escombros, merecía la pena ser salvado. El veredicto sobre Javier Sánchez fue rápido y contundente. Amenazas con arma blanca, coacciones, y un delito de fraude al descubrirse que había utilizado datos falsos para intentar sabotearme con Hacienda. La justicia, esta vez, no tuvo piedad. 2 años de prisión, no suspendidos. La imagen de Javier, esposado, siendo conducido desde los calabozos del juzgado a un furgón, fue la última que vi de él. No hubo mirada de odio final, solo el vacío de un hombre cuyo castillo de naipes había caído para siempre. Carmen, por su parte, se derrumbó. La evidencia contra ella era abrumadora, pero al no haber violencia física directa, su condena fue menor, servicios a la comunidad y, sobre todo, la obligación legal de una retractación pública. Un mes después del juicio contra Javier, un medio de comunicación publicó una carta suya, breve y seca, probablemente dictada por su nuevo abogado de oficio. Decía: reconozco haber vivido durante años en una propiedad que no era mía. Reconoce haber intentado perjudicar a mi nuera, Ainhoa Rodríguez,
con amenazas y falsedades. Pido disculpas por el daño causado. No firmaba como tu suegra, sino como Carmen López. Era el epitafio de una relación que nunca existió. Diego tardó 6 semanas en volver. No apareció en la puerta. Llamó. Su voz, al otro lado del teléfono, era diferente. Más tranquila. Menos quebrada. He estado yendo a un terapeuta. Uno de verdad. Elegido por mí. He tenido que empezar desde cero, Ainhoa. Desde saber mi propio nombre, el de mi madre biológica, que murió hace años. Todo era mentira. Quedamos en un parque, a plena luz del día, con Lucas entre nosotros como un ancla y un testigo. Diego parecía otro. Más delgado, con los ojos más claros, sin la nube de confusión y miedo. No pidió perdón de inmediato. Habló. Habló de la manipulación sutil de sus padres, del miedo constante a defraudarlos, de la identidad prestada que llevaba como una coraza. Habló de Estela, la prima de Carmen, y de cómo, en sus sesiones, intentaba convencerle de que su trauma lo había causado yo al destruir su familia. Hasta que le enseñé tu grabación, dijo. Y la noticia de la condena de Javier. Entonces se calló. Y yo me fui. ¿Y ahora qué quieres, Diego?, pregunté, mientras Lucas jugaba en los columpios a una distancia segura. Quiero a mi hijo. Y me gustaría tener la oportunidad de ganarme un lugar a tu lado otra vez. No como antes. Como alguien nuevo. Alguien que está aprendiendo a caminar solo. Su mirada era franca, vulnerable. No había exigencia, solo una petición. No dije que sí. No dije que no. Le dije, empieza por Lucas. Sé su padre. Todos los días. Luego, ya veremos. Era lo más justo que podía ofrecer. La confianza no se reconstruye con palabras, sino con hechos. Y, sorprendentemente, empezó a hacerlo. Llegaba a buscarlo al colegio. Iban al fútbol. Hacían los deberes. Aprendió a escuchar a su hijo de verdad, no a través del filtro de lo que sus padres esperaban que fuera. Poco a poco, Lucas volvió a reír con su padre. Yo los observaba desde la distancia, protegiendo mi corazón, pero incapaz de no sentir un atisbo de esperanza. La casa, mi casa, seguía ahí. Grande, vacía en parte, y cargada de fantasmas. Una tarde, paseando por el barrio de Gracia con mi madre, pasamos frente a una residencia de ancianos. Vi a unas cuantas personas mayores sentadas en un banco, solas, mirando a la nada. Recordé a Carmen, ahora viviendo en un piso de protección oficial, aislada y marcada por el escándalo. Y, por alguna razón, no sentí satisfacción. Solo un profundo desperdicio. Fue entonces cuando surgió la idea. No fue un rayo de lucidez, sino una lógica fría y, quizás, un último gesto de poder. Mi poder para decidir el final de esta historia. Pablo, le dije a mi abogado al día siguiente, quiero reformar la casa. Convertirla en una pequeña residencia asistida, un piso compartido con apoyo para unos 4 o 5 ancianos con pocos recursos. Con todos los papeles, con personal cualificado. Pablo me miró intrigado. Es un proyecto caro y complejo, Ainhoa. Pero viable. ¿El motivo? Es una casa grande. Demasiado para Lucas y para mí. Y ha sido un sitio de conflicto durante demasiado tiempo. Quiero darle un uso que borre eso. Un uso bueno. Hice una pausa. Y quiero reservar una habitación. Para Carmen. Si ella quiere y acepta las normas. Sin Javier, claro. Nunca más Javier. Pablo asintió, lentamente. Es una jugada maestra. Desde el punto de vista de imagen, es impecable. Y humanamente, es más de lo que ella merece. No se lo merece, concordé. Pero yo sí merezco dejar de cargar con este odio. Y Lucas merece saber que su madre no es como ellos. Que la fuerza no está para aplastar, sino para construir algo mejor, incluso con los escombros. La noticia, cuando se filtró, causó un pequeño terremoto. Los mismos medios que habían cubierto el escarnio público, ahora hablaban de redención y gesto extraordinario.
No buscaba eso. Buscaba paz. Y en el fondo, era mi forma de ganar la partida final. No echándola a la calle, sino ofreciéndole un rincón en mi proyecto, bajo mis condiciones. Ella sería, para siempre, la beneficiaria de mi caridad. Un recordatorio perpetuo. Carmen, al principio, se negó. Dijo que prefería la calle. Pero la soledad y la pobreza son grandes consejeras. Aceptó. Con la cabeza baja, sin mirarme a los ojos, firmó un acuerdo de convivencia estricto. Se mudó a la habitación más pequeña, en la planta baja, mientras las obras para convertir el resto de la casa en el hogar de la calle mayor comenzaban. 6 meses después. El olor a pintura nueva y esperanza había reemplazado al de la mentira y el miedo. La planta baja ya estaba operativa, con Carmen y otro par de residentes. Los pisos superiores estaban siendo adaptados. Mi vida y la de Lucas seguían en el piso de mi madre, pero pasaba horas en la obra supervisando. Era terapéutico. Y Diego estaba ahí. No vivía con nosotros, pero estaba presente. Había encontrado un trabajo sencillo, de administrativo, y era constante. Pagaba una pensión para Lucas sin que se lo pidiera. Nos veíamos, a veces, para tomar un café. Hablábamos. De cosas triviales, al principio. Luego, de lo importante. Aprendíamos a ser amigos, tal vez la base de algo más, algún día. La celebración fue en el pequeño restaurante que mi madre, Isabel, regentaba en el Borne. Una cena íntima. Isabel, radiante. Diego, ayudando a servir la mesa, más relajado que lo había visto en años. Lucas, corriendo entre las mesas. Y yo, sintiendo por primera vez en mucho, mucho tiempo, que podía respirar sin un peso en el pecho. Carmen no estaba invitada. Pero ese día, por la mañana, había bajado a la cocina-comedor de la residencia, donde yo repasaba listas de proveedores. Se quedó en la puerta, vacilante. ¿Necesitas algo, Carmen?, pregunté, sin levantar la vista del papel. Hubo un silencio largo. Luego, su voz, apenas un susurro. He visto el jardín. Lo están dejando muy bonito. Será un buen sitio para sentarse, dije, neutra. Asintió. Y luego, añadió, gracias. No era un agradecimiento entusiasta. Era seco, forzado. Pero era real. Era lo único que podía dar, y lo dio. Asentí, sin más. Ella se fue. Ahora, en el restaurante, rodeada de la risa de Lucas y la mirada cálida de mi madre, Diego se acercó con 2 copas de cava. Me ofreció una. Por los nuevos comienzos, dijo. Por los comienzos de verdad, corregí, y brindamos. Fue entonces cuando Lucas, que había estado escuchando las conversaciones de los adultos con esa atención disimulada de los niños, se acercó a su abuela Isabel. Con su voz clara, inocente y llena de una lógica aplastante, preguntó. Abuela, ¿y el otro abuelo, Javier? Ahora, desde la cárcel, ya sabe que mi mamá no es una persona a la que se puede pisotear, ¿verdad? El silencio se hizo en la mesa. Diego contuvo la respiración. Isabel sonrió, una sonrisa amplia y llena de orgullo. Me miró a mí, con los ojos brillantes. Yo me acerqué a Lucas, lo abracé y le di un beso en la cabeza. Sí, cariño. Ahora lo sabe. Y por primera vez, supe que era verdad. No solo lo sabía Javier. Lo sabíamos todos. La guerra había terminado. Y, contra todo pronóstico, habíamos salido de ella, no solo enteros, sino mejores. Con las llaves de nuestro futuro, por fin, en nuestras propias manos.